que está ahí lo que le queda por hacer. No hay problema. Yo creo que es oportuno hablar sobre esos temas en esta coyuntura. La chimba nuevamente con ustedes, señores, abierto a la chimba en modo virtual y en modo de cuarentena. La pregunta central sería, ¿no? ¿Cómo están haciendo las municipalidades o los gobiernos locales enfrentando el tema de la pandemia y ver cuáles son los roles específicos dentro de este proceso? Bueno, conversaremos sobre ese tema hoy esta noche en la chimba. Muy bien. A ver, primeramente decir de que definitivamente este tema del coronavirus nos ha cogido a todos completamente desprevenido. El Estado en sus tres niveles está todavía un poco desorientado. El gobierno nacional, en vez de plantearnos un plan estratégico para enfrentar este tema, todos los días va parchando una cosa por acá, otra cosa por allá. El gobierno regional, por lo menos acá en Arequipa, definitivamente se ha quedado en la luna, y las municipalidades han recibido una carga bastante fuerte, por ejemplo, en el tema de la distribución de las canastas, sin capacidad operativa, con un dron del CISFO bloqueado al cual no se ha podido acceder, de tal manera que se ha tenido que empezar nuevamente a hacer focalización para poder atender el encargo del gobierno central, y en este momento yo entiendo que muchas municipalidades están reconstruyendo su base de datos, la población en extrema pobreza y en pobreza que existía, y los nuevos pobres que están apareciendo por producto de la paralización del país, ¿no es cierto? Entonces, en realidad estamos en una situación bastante preocupante, y esto nos convoca a que nos sentemos a analizar, a pensar cómo es que nos vamos a recrear desde las municipalidades, siendo la primera instancia de gobierno que está más cerca al pueblo, para poder afrontar y empezar a orientar a la población hacia conseguir estabilizar el problema, porque el coronavirus no se va a ir, se va a quedar a convivir con nosotros. Y lo que tenemos que hacer nosotros es tener esa capacidad residente de poder adecuarnos para poder salir adelante justamente con este problema encima, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que está sucediendo fundamentalmente es que nadie conoce cómo hacer una gestión en tiempos de crisis, ¿no? El problema fundamental es que este tipo de episodios pues es casi única, por lo menos en este último lustro en el país. Yo creo que es la primera experiencia, entonces de tal forma no sé si hasta dónde realmente pueden alcanzar algunos planes estratégicos frente a algo que no conoces. O sea, siempre planificamos algo en la tentativa de que conocemos un escenario, conocemos una realidad, pero estos son escenarios que absolutamente se conocen en el país y mucho menos existen líderes entrenados para poder manejar crisis, ¿no? Entonces ahí hay un fuerte problema y yo creo que fundamentalmente en los gobiernos locales, ¿no? No sé, Víctor, ¿cuál es tu En mi opinión? experiencia, haciendo planes de desarrollo, últimamente estaba viendo algunos, tanto institucionales como territoriales. La cuestión está en que esto no estaba completamente fuera de toda tendencia, o sea, no existe un antecedente como para decir que encuadrarnos frente a una posibilidad de esta naturaleza. Este es un fenómeno único. Todo, por ejemplo, si uno hace el análisis de tendencias en cualquiera de las variables para los planes de desarrollo concertado, para los planes estratégicos institucionales, esto es un momento irruptivo que cambia, que rompe con todo y te devuelve a foja cero casi todo lo y todo lo que se ha hecho en nuestras proyecciones, en análisis, en voluntades, se frente a una situación no local, sino que está viniendo desde afuera, ¿no? Y que nos coge a todos de sorpresa. Yo creo que el gobierno está actuando conforme puede. O sea, tiene una nueva situación y está aprendiendo sobre la marcha. Esa es la realidad. Ahí está también Hola, Alonso Alonso. con nosotros. Hola, ciudadano, ¿cómo Municipalidades estás? en ¿Cómo tiempo está, de ciudadano? COVID-19, Alonso, ¿ah? Por si acaso, municipalidades en tiempo de COVID-19. Allá, así es Entonces, la nuez. Bueno, así la Alonso, ya noche. hemos empezado esta chimba cada uno desde su lugar de enclaustramiento, viendo cómo los gobiernos locales están asumiendo esta posibilidad de gestionar esta crisis, porque finalmente es un escenario de crisis que pone en desafío definitivamente las competencias, las capacidades que cada uno de nosotros tenemos, desde ciudadanos hasta autoridades, ¿no?
Había una primera postura en la idea de plantear, pues definitivamente estamos frente a unos escenarios totalmente adversos y totalmente desconocidos, donde no existe una experiencia de gobierno local. O sea, de pronto hay muchos en este escenario que se han movido dentro de ese vacío, ¿no? Pensando que ese era el rol importante, pero el tema es que no se entiende la magnitud exactamente de lo que debe ser un gobierno local, lo que debe ser un gobierno regional, en necesidad de gobernar crisis. Totalmente de acuerdo, ¿no? Que dependiendo de qué nivel de gobierno estemos hablando, hay ciertas necesidades por cubrir. Y sin duda a nivel de gobiernos locales distritales, por ejemplo, y provinciales, conversábamos con Víctor, una serie de oportunidades también por desarrollar, porque, por ejemplo, incluso la implementación de la modernización entendida desde una perspectiva amplia, no tiene mejor oportunidad de implementación que en un escenario como este que nos obliga a utilizar, digamos, el gobierno electrónico, ¿no? Por decir uno de los ejes de esa política. Entonces, dentro también de lo que significa esta pandemia y las restricciones, ¿qué oportunidades hay también, ¿no? Para desarrollar cierto tipo de cosas y qué necesidades por cubrir, ¿no? Entonces, en ambas creo que hay cosas por decir, ¿no? Claro, Víctor ahí tenía una posición de esa perspectiva también, ¿no? O sea, esto definitivamente requiere otro tipo de planeamiento, ¿no? O sea, no es que finalmente podías utilizar algún planeamiento muy tradicional que teníamos. Es una situación de moverse en un escenario de cosas que no puede ocurrir. De hecho, que hay ciclos de la peste o la pandemia, explicación, pero es un espacio en el que se mueve diariamente, ¿no? Totalmente. Y además, por ejemplo, comenzando otra vez un poco desde lo más macro a lo más micro, también decíamos que cualquier posibilidad de intervenir, digamos, como se quiere en un sector como educación, ¿no? A través de lo que es las clases virtuales, es imposible si no hay la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Y cómo eso, por comenzar desde una perspectiva amplia, incluso es un derecho, ¿no? Así como hay el derecho al agua, el derecho a la luz, el derecho también a una infraestructura en telecomunicaciones suficientemente óptima que te mantenga conectado, termina siendo muy importante, ¿no? Y a ese nivel también se tiene que decir algo, ¿no? Porque aún, digamos, siendo digamos, el tema del coronavirus un problema ahora y progresivamente van a cambiar las cosas, el tema de la infraestructura en telecomunicaciones va a ser estratégico de acá a un año o de acá a dos, ¿no? O sea, como se vayan a dar las cosas, eso es fundamental, ¿no? Y eso también habría que, no sé si desde la chimba como experiencia de gestión local que no va a ser, pero sí como Yo creo propuesta que el tema es, estratégica. ahora mismo es fundamental esta infraestructura de telecomunicaciones. Exactamente. Comentaba de que lo que decías, Alonso, es ahora mismo, ya es una necesidad fundamental, ¿no? Porque, ojo, así se levante el día en 26 la cuarentena o se continúe, las nuevas formas de relación laboral están ahora marcadas por la capacidad de manejar las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ujú. Entonces, el tema del trabajo, está el tema de que la gente esté preparada para asumir su responsabilidad y su nueva forma de relacionarse a través de estas herramientas, ¿no? Y definitivamente es ahorita una oportunidad y una necesidad para las municipalidades el prepararse para esas situaciones. Algunos están pensando de que van a llegar el día 26, 27 o la nueva fecha si se prorroga un poco más la cuarentena Y y todo van a era continuar haciendo lo mismo que han hecho antes antes de la pandemia, cuando todos sabemos que eso no va a ser así, ¿no? correcto, correcto. Claro, yo me refería a eso de uno a 2 años, comenzando de ahora, por lo menos Todo el mundo se... en cualquier escenario posible, es súper estratégico el tema de la infraestructura en telecomunicaciones, ¿no? Claro, Y, como ajá, algunos, como sí. hay en el panorama, han ido planteando algunas ideas a algunos personas que de alguna forma han pensado esta sociedad que es distinta. O sea, estamos empezando, yo creo que desde la perspectiva, una nueva sociedad, unos nuevos tiempos donde definitivamente se convierte esto en un gran desafío, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de repensar en qué tipo de hábitos, costumbres, qué tipos de estrategias, qué formas de planificación se requieren para estos tiempos. Porque un elemento fundamental que estamos viviendo en este momento es la incertidumbre, ¿no? Y el tema de la desconfianza.
cómo luchar frente a la incertidumbre, a la desconfianza que tiene la gente, casi en todos, ¿no? O sea, ya ahora la gente pierde la confianza no de la noche a la mañana, sino en el tiempo más breve. O sea, las personas que han pasado por esta experiencia, por ejemplo, de tener a alguien contagiado con el coronavirus en la familia, deben estar viviendo en carne propia escenarios que nunca hemos vivido, tal vez cada uno de nosotros en ese escenario. Entonces, ¿cómo gobernar desde un gobierno local? Yo creo que hay un desafío bastante grande como están planteando, ¿no? No, hay varios desafíos. Es cierto que el tema de las comunicaciones es un tema muy importante. Siempre que hemos tenido algún tipo de emergencia, hemos comprobado que somos muy deficientes en el tema de comunicaciones y ahora mismo también lo estamos comprobando. Estamos llegando a la cuenta de que realmente lo que siempre nos han ofrecido las empresas de telecomunicaciones no es lo que realmente nos han estado entregando. Por otro lado, está justamente el tema más humano, el tema más concreto, que es cómo las familias van afrontando los problemas y cómo también las familias se van organizando para poder restablecer la capacidad de generar ingresos para podernos mantener y para poder empezar a salir del hueco en el que estamos entrando, ¿no? Y cuál es el rol de las autoridades, los gobiernos locales fundamentalmente para permitirnos desarrollar esto. ¿Cómo vamos a hacer para que la famosa industria sin chimeneas, que hasta hace un mes y medio atrás decíamos que era el futuro del desarrollo de muchos pueblos en el Perú, ahora resulta de que terminan completamente paralizados y no sabemos cuándo vamos a poder contar con una posibilidad de poder impulsar nuevamente el turismo, la gastronomía y todos estos temas que se han venido impulsando fundamentalmente acá en el sur del Perú, ¿no? Entonces, esos son los desafíos y ahí es donde tenemos que pensar cómo es que vamos a hacer para salir adelante. Yo creo que el tema es mucho más grande del que nos estamos imaginando, ¿no? Yo considero No, yo que... creo que se abren retos para la gestión institucional de las municipalidades con menos presupuestos, sin posibilidad de recaudación, con menos transferencias y con una mayor demanda de parte de la población, ¿no? Claro, yo creo que, por ejemplo, ahora sí los gobiernos locales debían empezar a ver cuáles son las prioridades que se requiere, por lo menos en estos 4 o 5 años. O sea, así hasta antes no tenían prioridades tan definidas, ahora sí hay prioridades muy marcadas, ¿no? Y las prioridades yo creo que pasan fundamentalmente por 3 cosas. El tema de la salud, o sea, cómo colocamos eso dentro de la agenda del gobierno local, pensando la salud en su mirada integral, ¿no? Ver la parte de algunos hábitos hasta fundamentalmente los aspectos psicológicos, el tema del transporte, todo aquello que tenga que ver con la salud. O sea, cómo el gobierno local le hace una mirada muy en específico para ver este tema permanentemente, para modificar algunos hábitos como tal. El otro que tendría que ver fundamentalmente con la gente es el tema de la organización. O sea, yo, por ejemplo, he visto muy críticamente de cómo hasta este momento la gente no tiene la capacidad de organizarse y responder frente a estas cosas. Hay un criterio, los epidemiólogos, por ejemplo, han estado colocando el de cómo generar cercos. ¿No es cierto? Generar un cerco es ubicar una familia y ahí colaborativamente todos cómo podemos contribuir para que él salga. Entonces, ese criterio de organización, por ejemplo, es ausente. Eso es lo que, por ejemplo, no se ha podido ver cuando se ha estado repartiéndose las canastas, ¿no? La gente se ha peleado por las canastas. O sea, hay lugares donde salía el vehículo, simplemente lo que hacían era casi asaltar. ¿Por qué? Porque no han hecho conciencia de la capacidad organizativa como tal. Yo creo que hay varias prioridades que definitivamente el gobierno local tendría que generar, porque no sé ahora cuántos sean los ingresos económicos que los gobiernos locales en estos tiempos, por ejemplo, estén pensando captar, y eso va a significar disminuir también su fuerza laboral en cada institución, ¿no? A ver, sobre los temas que se han dicho, quería comenzar tal vez por lo primero que dijiste, Juan Carlos, en la primera intervención, después lo que Julio ha aportado en el tema de orden económico y ahora esto último. Primero hablabas acerca de este tema de la desconfianza. Yo creo, sin embargo, que más bien lo que he visto es la confianza en la ciencia y la forma de presión social de los medios. O sea, creo que más bien puede haber efectivamente una desconfianza en la clase política, pero este tema del coronavirus creo que ha demostrado la confianza que las personas tienen en la ciencia, ¿no? Y cómo esta ciencia con los medios de comunicación, incluso de una manera más
digamos, sensacionalista que real, han logrado más bien en un país como el nuestro generar un toque de queda con personas que no lo han cumplido, pero que mal que bien se ha llevado a cabo, ¿no? Y que incluso también ha hecho un retorno, digamos, del orden militar, en cierta manera, ¿no? En el gobierno también, ¿no? Eso por el tema de lo que hablabas de la desconfianza. Yo creo que sí hay desconfianza en la clase política, pero hay mucha confianza en lo que te puede decir, argumentar la ciencia, y como esto en los medios de comunicación puede estar muy bien, digamos, amplificado, ¿no? Después mencionaba